El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre las ovejas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, ellas me conocen. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo también otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas aquí. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Yo tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El Señor hace hoy una comparación. Él se compara a un pastor de ovejas. A nosotros nos compara con las ovejas, a la iglesia con el redil, el rebaño, el conjunto de ovejas. Y al principio, al comenzar su discurso, el Señor distingue entre los buenos pastores y los malos pastores. Dice que los malos pastores son asalariados, solo piensan en el sueldo, no le preocupan las ovejas. Cuando viene el lobo huye y pues el lobo las daña, las devora, se las come. Y es que al pastor asalariado, al mal pastor, no le interesa. Como no es el dueño de las ovejas, no le importan las ovejas. Por otro lado está el buen pastor, el que es dueño de las ovejas, el que las cuida con cariño, conoce a las ovejas cada una, les pone nombre. Las ovejas también conocen a este buen pastor, saben las ovejas que ese pastor las ama, y el buen pastor las cuida. Si alguna cae en un barranco, el buen pastor baja al barranco. Si está herida, la carga sobre sus hombros, sube con ella, la lleva donde están las demás, cuenta si todas están cabales o falta una para ir a buscarla. A la herida la cura, la cuida y las quiere, ¿verdad? Ese es el buen pastor. Y Jesús, después de hacer esa decisión entre buen pastor y mal pastor, dice Jesús: yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas, ellas me conocen. Yo doy la vida por mis ovejas. Y Jesús, clavado en la cruz, es el buen pastor que dio su vida por las ovejas, que peleó con el lobo feroz que quería destruir a las ovejas. Ese lobo feroz es el demonio, que lo vemos en el Génesis allá tentando a Adán y Eva, tratando de destruirlos. Dicen unas lecturas del Viernes Santo: el que venció en un árbol fue en un árbol vencido. El demonio venció a Adán y Eva, pero Jesucristo venció al demonio en el árbol de la cruz. El demonio solo viene, como dice la Escritura, a matar, robar, destruir. Y Jesús viene a destruir las obras del diablo. Él se enfrenta al diablo, se enfrenta al demonio y lo vence. No es mal pastor
que huye y deja abandonar a las ovejas, sino que Él procura proteger a las ovejas y vence al demonio. Da la vida por las ovejas, muere por las ovejas, pero Él es Dios, tiene poder para dar la vida, poder para recuperarla, y Jesús resucitó. Jesús resucitado es nuestro buen pastor y se le aparece a los apóstoles para confirmarlos en la fe. Todavía estuvo 40 días después de haber resucitado, después de los cuales el Señor ascendió al cielo. Se apareció varias veces, los domingos. Y una de esas veces que se apareció, habló con San Pedro, uno de los 12 apóstoles, y le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. El buen pastor que dio la vida por sus ovejas le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Pedro, el que fue elegido, el que tuvo la vocación de ser como el primero de los apóstoles, el que mandaba, el más importante, el jefe de los apóstoles. Desde el principio Jesús le había anunciado que esa iba a ser su misión. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, le había dicho Jesús, y las fuerzas del infierno no la podrán destruir. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, todos los días hasta el fin del mundo. Y Pedro, pues, fue puesto a prueba. El Señor le había dicho, mira Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte y ¿sabes qué? Le fue concedido, pero yo he rogado por ti. Y una vez que tú te levantes, confirma en la fe a tus hermanos. Pedro fue elegido, ¿verdad?, para ser como el guía de los demás apóstoles. Pues a este apóstol San Pedro, Jesús le dice, apacienta mis ovejas. El buen pastor le encomienda sus ovejas a Pedro. Las ovejas somos nosotros, su rebaño es la iglesia que él fundó sobre los apóstoles. Los apóstoles son las columnas de la iglesia. Por eso la iglesia se llama apostólica. Pedro entonces queda representante de Cristo en la tierra. Jesucristo, 40 días después de haber resucitado, va a ascender al cielo. Él dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy a ir a prepararles un lugar para que donde yo esté estén también ustedes. El Señor ascendió delante de mucha gente y se fue al cielo. Y pues solo Dios sabe qué trabajo está haciendo el Señor en el cielo. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté estén también ustedes. Y el Señor volverá. Mientras está ese tiempo entre su ascensión y su segunda venida, el Señor está trabajando allá en el cielo lo que tiene que hacer, y aquí dejó para mientras el lugar suyo a Pedro. Pedro entonces es el pastor universal de la iglesia, del rebaño de Cristo. Pedro, y es el vicecristo, el que Cristo dejó, el representante suyo aquí en la tierra. Uno puede preguntarse, ¿y existe el Papa? ¿Y por qué? ¿Por qué existe el Papa? ¿Por qué tiene que haber un Papa? ¿Por qué este puesto de autoridad del papado, la silla de Pedro? ¿Por qué el Papa? ¿Por qué está el Papa? Porque Cristo lo dejó
por eso. No fue puesto por ningún hombre, no es que todo el mundo se puso de acuerdo para nombrar un papa. No, Cristo lo dejó. Pedro, apacienta mis ovejas. Mientras yo voy a hacer lo que tengo que hacer, lo primero que voy a hacer es enviar al Espíritu Santo. Y el Señor está preparando, ¿verdad?, el reino venidero. Y tú, Pedro, te vas a quedar en mi lugar aquí en la tierra, ocupando mi lugar. Pedro es pues el vicecristo, el representante de nuestro Señor Jesucristo, el que tiene las llaves del reino de los cielos. Lo que él ata en la tierra, le dijo Jesús, queda atado en el cielo. Son los poderes de autoridad que el Señor le dejó, y él es la autoridad a nivel mundial de la iglesia. Una autoridad más arriba de él no hay. El Papa es la suprema autoridad de la iglesia. Cristo lo dejó. Y ahí estará Pedro, el Papa, hasta que Cristo vuelva. Han intentado unos gobiernos destruir el papado, pero no se puede, porque lo puso Dios. No se puede. Ni todo el infierno junto podrá hacer que eso desaparezca. No se puede, aunque todos los ejércitos se junten para destruir el papado, el puesto de Pedro. No se puede, porque eso es de origen divino. Siempre estaría el Papa. Antes de que nosotros naciéramos ya había un Papa, ahí estaba. Ya estamos aquí, hay un Papa, nos vamos a morir y ahí va a seguir el Papa, el sucesor de San Pedro. Y los obispos sucesores de los apóstoles, junto con el Papa, son las columnas de la iglesia. ¿Qué es el Papa entonces? El sucesor de San Pedro, revestido con la máxima autoridad en la iglesia. ¿Y qué son los obispos? Sucesores de los apóstoles. Por imposición de manos, a ellos se les da toda autoridad, todos los poderes divinos que Jesús le dejó a los apóstoles. Y eso constituye a los obispos y al Papa en legítimos pastores, representantes de Jesucristo, el buen pastor, que continúan la misión de salvar a la humanidad comenzada por nuestro Señor Jesucristo. Y también los sacerdotes participan de lo que Jesús dejó a los apóstoles y que recibieron los obispos. Los obispos pues son los legítimos pastores. Para ser un pastor hay que tener sucesión apostólica. Los protestantes, fundados por Martín Lutero, le llaman pastores a los que están a cargo de sus comunidades, pero solo se usa el nombre, no es que sean, sino se les llama, porque el contenido hace falta. No tienen sucesión apostólica, no pueden ser pastores representantes de nuestro Señor Jesucristo. Si quieren serlo, tienen que recibir la ordenación sacerdotal, donde se les dará la sucesión apostólica, todos los poderes que Jesús dejó a los apóstoles, pero no lo han recibido, entonces no son pastores, ¿verdad? Su comunidad no es la iglesia, es una secta protestante fundada por Martín Lutero o derivada de ahí, y que se ha dividido tanto, y si le llama iglesia, pues es una falsa iglesia, y ellos son falsos pastores que solo tienen el nombre, pero no son. El pastor es Jesucristo, y el que dejó como representante de Jesucristo, que es Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. Ellos son los pastores, el Papa y los obispos. Donde quiera que haya un sucesor de los apóstoles, ahí está la verdadera iglesia. Aquí tenemos nuestro sucesor de los apóstoles, que es nuestro obispo, Monseñor Domingo, que vive allá en Sololá y que está a cargo de esta parte de la iglesia, que es la diócesis de Sololá Chimaltenango.
Él es sucesor de los apóstoles, Él es legítimo pastor, ¿verdad? Los pastores protestantes no son pastores, se llaman, algunos hasta se llaman apóstoles, quieren que les digan apóstoles, no son apóstoles, se llaman pero no son. Los apóstoles fueron 12 y ya se murieron, ya no hay, pero pedir que le llamen, pues bueno, puede pedir, como los artistas, ¿verdad? Que se ponen nombre artístico, pero no hay ningún significado. Nuestros legítimos pastores son el Papa y los obispos, a ellos dejó Jesús. Y ¿cómo quisiéramos que hubiera suficientes pastores para que continuaran de manera más efectiva, podríamos decir, la obra de Jesús? Pero lamentablemente hay muy poquitos sacerdotes. Necesitamos muchos más sacerdotes. Necesitamos que la iglesia crezca. Necesitamos que haya más sacerdotes. Por eso todos tenemos que rezar para que el Señor envíe más operarios a su mies. Como dice Jesús, la mies es mucha, los obreros son pocos. Roguemos pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus campos. Esos obreros son los sacerdotes. Y busquemos en nuestras familias, propongamos la vocación sacerdotal, recemos una novena, pidamos al Señor, ayunos, sacrificio, lo que sea. Señor, danos más sacerdotes, sacerdotes santos. Y en este día que celebramos el Día del Buen Pastor, pues nuestra atención, nuestra mirada, nuestro cariño, nuestras oraciones tienen que dirigirse a todos los que son nuestros legítimos pastores, en primer lugar al Papa, ¿verdad? A los obispos y a todos los sacerdotes de todo el mundo que están entregados abnegadamente a su misión, y de los que nunca los medios de comunicación van a hablar, ¿verdad? De su generosidad en la entrega, trabajando 24 horas, disponible las 24 horas, mañana, tarde y noche, trabajando, confesando a tanta gente, miles y miles, celebrando misas en un montón de comunidades, predicando retiros, dando catequesis, atendiendo tantísima gente. Algunas veces he visitado algunas comunidades, incluso de nuestra diócesis, como Comalapa, San Martín, Jilotepeque, Patzicía, Tecpan. He visitado, he visto los miles de personas que Patzún. Yo me digo, pobrecitos los padres, ¿cómo le hacen para confesar a estos miles? Tendrán que pasar horas y horas y horas en el confesionario para que se puedan confesar esos miles de católicos que buscan la confesión. Y le doy gracias a Dios por no ser párroco de una parroquiona de esa, ¿verdad? Sino Acatenango es pequeño, ¿verdad? Y en esas parroquias hay 3, 4 sacerdotes, pero se necesitarían 100 sacerdotes para tanta gente que hay que atender. Aquí nos parece bastantes, pero somos pocos, ¿verdad? Gracias a Dios, la mayor parte de nuestros sacerdotes son jóvenes. Yo soy como de los más viejitos de la diócesis, por eso me dieron una parroquia pequeña para que no me canse. Y no, es porque tengo que dar clases en el seminario y otras cosas, pero me daba pena los padres que tienen esas grandes parroquias, que es una multitud inmensa que pide los sacramentos, y los padres, pues los pobres padres, cada día tienen que trabajar mucho, mucho, mucho. Pidamos por ellos que el Señor les fortalezca, les ilumine, les ayude, ¿verdad? Les dé mucha sabiduría, mucha santidad para cumplir con su misión. Y pues les agradecemos a todos los sacerdotes, ¿verdad?
todas partes, especialmente esas grandes parroquias. También mi pueblo es Chicacao de Suchitepeques, también es grande, enorme la parroquia. Solo tiene 2 sacerdotes, creo yo, y pues no se dan abasto. Todo es multitudinario, muchísima gente, y los pobres no sé cómo le hacen para atender a tanta gente. Pues hoy pedimos por todos estos sacerdotes, especialmente hoy domingo y todos los domingos, que van, que vienen, que suben a las montañas, que bajan, que van a ver enfermos, que van a bendecir casas, que van a celebrar misa, que tantas actividades. Es difícil encontrarlos desocupados cuando uno los visita, o lo atienden a uno un minuto y mire, tengo una misa en la aldea tal y que ya salgo, mire que voy a ver un enfermo, acabo de ver uno, ahorita voy a ver a otro, y así se mantienen muy ocupados. Pues nuestras oraciones para todos ellos, ¿verdad? A los obispos que tienen como parroquia una diócesis entera, y el Papa, que es párroco del mundo. Su parroquia es el mundo entero y tiene que estar velando por su parroquia, que es el mundo entero, la iglesia en todo el mundo. Se necesita una gracia especial del cielo para poder estar en ese puesto, digamos, ¿verdad?, de Pedro, y tener que guiar a la iglesia presente en todo el mundo, a nivel mundial, miles de millones de católicos, más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo, velar y tener que dar cuentas a Dios de cada uno. Recemos por nuestros pastores, por el Papa, obedezcamos, ¿verdad?, amémoslos, y cada vez que ustedes recen especialmente al Santo Rosario, por el Papa, por los obispos, por los sacerdotes, Señor, fortalécelos. Y también, Señor, danos más sacerdotes. Necesitamos muchos sacerdotes para que lleven muchas almas al cielo. Pues pedimos al Señor esto por intercesión de la Santísima Virgen María, que ella interceda por nosotros, que así sea.